Dios les bendiga en esta mañana. Esta predicación es para la reunión del domingo, para compartir la palabra del Señor. Así vamos a hacer para el miércoles y el domingo y siguiente hasta que podamos congregarnos, hasta que podamos reunirnos, ¿no? Porque el tema de los grupos masivos no sé cuánto tiempo nos va a llevar. Probablemente se vaya alivianando la cuarentena o se alargue, no sabemos qué va a pasar, pero para reunir un grupo masivo van a faltar probablemente más días. Por lo pronto estamos acá, me imagino que estás en familia, acompañado del Ministerio de Multimedios y de Sonido, los hermanos que nos acompañan para hacer este trabajo, una tarea conjunta con el Ministerio Pastoral, para que a la Iglesia del Río no le falte palabra de Dios, como siempre, gracias al Señor, amén. Así que te invito ahí en tu casa donde estás a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia de poder estar reunidos en tu nombre, a la distancia, en diferido, Señor, pero reunidos al fin frente a este mensaje, para oír tu palabra, para ser edificados por el Espíritu, para ser guiados por Dios en el camino que debemos andar. Te pido, Señor, que toques los corazones, que convenzas de pecado, que ilumines los corazones, que enciendas tu luz en las almas para que puedan ver, Señor, tu camino, para que puedan ver tus pasos, para que puedan seguir así tus pasos. Bendito sea tu nombre, Señor. En tus manos nos encomendamos. Reprende por nosotros al ladrón de la palabra, al devorador. Señor, en tus manos encomendamos este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Bueno, hoy vamos a seguir con los juicios de Dios. Vamos a hablar sobre los juicios de Dios. Y este mensaje es sobre, el título es sobre los juicios de Dios 2. Sobre los juicios de Dios 2. Te invito a que busques en tu Biblia Jeremías capítulo 5, versículo 1. Jeremías 5:1. Tenemos temor delante de la palabra de Dios. Si hay algún niño ahí en la casa, también lo ponemos a oír y le damos la oportunidad que escuche la palabra. Amén. Le enseñamos el respeto, aunque esté en su casa, frente a la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús, Jeremías capítulo 5. Dice el Espíritu Santo: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis a hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, dice el profeta Jeremías, versículo 4. De Jeremías capítulo 5. Ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Así decía el profeta en un diálogo con el Espíritu Santo, con el Señor, en aquellos días, como dice Jeremías capítulo 5. Ahora nosotros vamos a escudriñar esta palabra que seguro va a ser de gran bendición para tu vida como fue para mí, porque tiene muchísimas cosas para nuestra alma y para nuestro espíritu. Amén. En esta oportunidad el profeta Jeremías recibe un mandamiento de parte del Señor. Primero vamos a ver el relato, donde el Señor le dice que recorra, que salga a andar, que recorra las calles de la ciudad de Jerusalén para ir a mirar, ir viendo, observar, y le dice que lo haga ahora. Se ve que el profeta estaba en algún lugar, puede ser en su casa, o vaya a saber dónde estaba,
y le dice el Señor como diciéndole, salí ahora. Ahora mismo, andá, mirá, informate. ¿Cómo se informa uno? Bueno, preguntando, averiguando, con uno, con otro, con distintos temas. Che, ¿cómo va la cosa? ¿Qué opinás? ¿Cómo va tu negocio? ¿Qué dice la gente? Mirad ahora e informaos. ¿Qué tenía que buscar el profeta? Dice que tenía que buscar en sus plazas. A ver, de nuevo, en el diálogo. En aquella época la plaza, la puerta era un lugar de encuentro de la gente, de diálogo, de reuniones, de grupos. Tenía que buscar en sus plazas a ver si hallaba un hombre, algún hombre, o por lo menos uno, como dice, si hay alguno o al menos uno, que haga justicia, que por la forma de hablar, por la forma de pensar, por la forma de expresarse, vos digas, no, este está en lo correcto, no es aprovechador, no es mentiroso, no es falso. Este tipo, como se expresa, las palabras que salen de la boca vienen del corazón, es una persona que busca el equilibrio, que busca la equidad, que busca la justicia. También de la misma forma, recorriendo, mirando, informándose, buscando, hablando con uno, con otro, tenía que buscar a alguien que busque la verdad. Tenía que encontrarse en esta recorrida con alguien que busque la verdad. Dice el Señor, porque si encontraba Jeremías una persona en Jerusalén, Dios iba a perdonar la ciudad. O sea que la señal que le había dado el profeta al profeta era bastante interesante. De nuevo, ahora recorré las calles de Jerusalén, mirá bien, informate, buscá en las plazas, ahí donde se junta la gente, a ver si encontrás algún hombre que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Y el Señor le añade una advertencia en el versículo 2 a Jeremías, diciéndole, como guarda, cuidado, fíjate bien, no te lleves solamente de las palabras, porque aunque digan vive Jehová, juran falsamente. O sea, tenés cuidado que en esta búsqueda vos no te vengas convencido de las palabras de los hombres, no busques por arriba, fíjate bien, porque te engañan, te quieren convencer de que yo estoy en sus corazones muy en alto, soy su Señor. La expresión, vive Jehová, ¿no? O viva el Señor. O esa gente que tiene al Señor en la boca todo el día, pero con sus hechos lo niega. Y te van a jurar, porque vos vas a hablar con ellos y te van a jurar que yo estoy en sus vidas, pero tenés cuidado, necesito que mires bien, porque te lo van a jurar falsamente. Y salió el profeta, fue con esta premisa que no era poca, era bastante interesante. Tenía que buscar ahí, ¿no? Como te digo, entre diálogo, encuentro, conversaciones, en el día a día, como hacemos nosotros que nos encontramos con un montón de gente, tenemos diálogos, tenemos encuentros, temas casuales, puntuales, en distintos negocios, distintos rubros, en el andar diario, en el deambular de cada uno día a día, y nos vamos dando cuenta de lo que piensa la gente, ¿no? ¿Dónde tiene la gente puesta la mirada? ¿Cómo alguien lo puede hacer con nosotros, no? Porque hay muchos que tienen el nombre del Señor en su boca, que dicen viva Cristo, pero juran falsamente. O sea, hasta llegan a jurarlo, viva Cristo, pero por su fruto se conoce el árbol. Amén. Entonces, ¿qué hizo el profeta Jeremías? Recorrió la ciudad de Jerusalén, salió, como Dios le había dicho, empezó a mirar, como le habían mandado entre la gente, a informarse, a buscar en las plazas donde estaba la gente, donde encontró encuentros casuales, diálogos, como te acabo de decir, para ver si encontraba, como le habían dicho, buscame uno que haga justicia y busque la verdad. Y luego de esto, de andar y de hablar y de observar, obviamente de discernir, porque el profeta Jeremías tenía entendimiento natural, tenía formación, pero también tenía el espíritu, eso lo sabemos, entonces tenía discernimiento. Llegó a esta conclusión, versículo 3, los azotaste, la segunda parte, y no les dolió. Jerusalén hasta ahí venía siendo muy castigada,
Y Jeremías, después de hablar con uno, con otro, como te vengo diciendo, seguro que ya te ubicaste, descubrió que realmente el pueblo no acusaba recibo del juicio de Dios, de la disciplina del Espíritu, del hambre, de las distintas advertencias, de la corrección. Oh Jehová, le dice Jeremías al Señor como primera respuesta de su recorrido, el recorrido que había iniciado según el mandato que tenía entre el versículo, del versículo 1 y 2. ¿No miran tus ojos a la verdad? O sea, estos no están mirando lo que mirás vos, no tienen la misma vista, no tienen el mismo sentir, no tienen el mismo espíritu. Lo que sería para nosotros como iglesia, no tienen la misma mente o la misma mentalidad que Cristo. Lo que he encontrado, Señor, después de recorrer y dar vueltas, porque Él exclama, parece que es una oración o una respuesta a Dios, dice, oh Jehová, lo que me encontré es esto, los azotaste a los habitantes de Jerusalén y por lo que he hablado, por lo que he visto en el mercado, en las plazas, en la ciudad, no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro. Es más, están más duros que antes. Te digo que era más fácil predicarles hace un mes, Señor, que ahora. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Y después de andar, Señor, ¿qué quiere que te diga? Para mí, no quisieron convertirse. No se quieren convertir. No está fácil la cosa. Ahora Jeremías habla consigo mismo, en el versículo 4, ¿sí? Y tiene un diálogo donde él cavila, duda, se pregunta, se exhorta a sí mismo, dice, ¿no seré yo demasiado exigente? Capaz que el problema que yo tengo es que fui a los pobres, dice Jeremías. Acá la palabra pobre no está expresada por la cantidad de dinero que tiene una persona, sino pobre de cultura, pobres de medios, ¿sí? Pobres de instrucción, pobres de educación, pobres de recursos, de formación. Gente, no, más bien del vulgo, sin letras, sin cultura, sin entorno, sin familia, sin formación. Dice el 5.4, pero yo dije, por eso te digo que se decía para sí mismo. No, acá el problema, dice Jeremías, yo dije, ciertamente estos son pobres, estos son los pobres. El pueblo marginal, la gente que no tuvo educación ni en su casa ni tuvo acceso, como te decía, ¿no? Estos son pobres, versículo 4, y han enloquecido, porque la pobreza es así, la falta de sabiduría es así, y esto están locos, los pobres están locos, no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, o parafraseando, ni el juicio de su Dios. Han enloquecido. Claro, si no tienen recursos, no tienen medios, no tienen educación, no han sido formados, obviamente, estoy hablando con la gente equivocada. Yo, mejor, dijo Jeremías, me voy a ir a los grandes, ¿no? Me voy a ir a los grandes porque los grandes, o sea, ¿quiénes son los grandes? Bueno, los grandes eran los rabinos, los apóstoles en esa época no había, los rabinos, los profetas, los educadores, los sacerdotes, la gente de otro nivel social que al ojo de cualquier analista eran personas más importantes, grandes, no grandes de edad, sino más importantes que este primer encuentro que el profeta había tenido con el populacho, con el pueblo de las plazas, con el pueblo de las calles, con el pueblo del mercado, con el pueblo por donde él se había movido. Y en el versículo 5, siempre cavilando consigo mismo, dice, no puede ser que estos no se quieran convertir. No puede ser que estos no entiendan la corrección del Señor o no la acepten. 5.5 dice, iré a los grandes y les hablaré. Porque con los grandes se puede hablar. Con un rabino se puede hablar, con un sacerdote se puede hablar, con un juez se puede hablar, con la gente, con las autoridades de la ciudad se puede hablar porque están encumbradas. Porque ellos conocen, es decir, seguro que conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Esa gente sí que está empapada, sabe que lo que está pasando acá en Jerusalén es
Un terrible juicio que nos viene de la mano de Nabucodonosor y nos va a llevar puesto a todos si no nos arrepentimos. ¿Sí? Estas personas, los grandes, ¿lo lees? ¿Lo lees en tu casa? Que el 4 dice los pobres y el 5 dice los grandes, ¿lo lees o no? Yo sé que lo lees. Y Jeremías había dicho esto, como te vuelvo a repetir, en su cavilación, ¿no? Dice, yo estoy loco, no puede ser que acá todo esté en la misma, alguien tiene que estar viéndola. Voy a ir a los que conocen, los que saben, los que han estudiado, los preparados, los instruidos, los doctores de la ley, en fin. Personas cultas, hablaré con ellas. Seguro que vamos a poder hablar ampliamente sobre el camino del Señor, extensamente, profundamente, sobre el camino del Señor y el juicio de nuestro Dios, que no es una cosa desconocida. ¿Y qué se encontró el profeta? Se encontró, la segunda parte del versículo 5, que estos, los grandes, también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. El versículo 5 entero dice, te leo 4 y 5 ahora. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. No tienen cultura, no tienen acceso, no tienen medios, no están preparados. Han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová, yo te agregaría parafraseando, ni el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí, paráfrasis mía, conocen seguro el camino de Jehová, el juicio de su Dios, punto. Y se le terminaron las dudas al profeta, porque llegó a esta conclusión. Pero ellos, ¿quiénes? Los grandes, también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Por tanto, a los pobres y a los grandes, sin distinción de personas, les va a llegar el juicio. Va a venir el león de la selva, el león rugiente, el león de la selva de este mundo, y los matará. Porque el león viene a matar. Va a venir el lobo y los va a destruir. Otro tipo de espíritus representados en animales feroces. El leopardo, que es rápido, acechará sus ciudades. El juicio los va a alcanzar rápidamente. Cualquiera de ellas que saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Y esto por qué les pasaba? Porque no conocían, como llegó el profeta a la conclusión, el camino del Señor ni el juicio de su Dios. Amén. Y ahí estamos. Esa es la cuestión. Primera enseñanza del Espíritu Santo en este pasaje de Isaías capítulo 5. Lamentablemente, Jeremías pensaba que esta era una cuestión de clases sociales, divididas en este caso no por dinero, sino por cultura. Y lamentablemente el juicio de Dios no viene por una cuestión de clases, no respeta clases. Y el pecado no es una cuestión de clases sociales. No es una cuestión de clases sociales. O sea, no por ser pobre tenés más permiso para pecar o sos más pecador que un doctor, que alguien encumbrado, que alguien con medios. Porque el pecado es un problema de corazón. Porque esa sociedad tenía un problema de corazón. Atrevidamente habían multiplicado la rebelión en su seno. Habían dejado, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y no importa en qué auto andás o en qué casa vivís, corazón malo tenemos todos. Y si nosotros a ese corazón lo dejamos crecer en su maldad, porque un poco de levadura leuda toda la masa, va a aumentar la rebelión en nuestro seno. ¿Qué es el seno? El centro del pecho, ¿no? Se dice el seno. Y la deslealtad, ¿sí? Sus rebeliones, dice el versículo 6 al final, se han multiplicado. De chicos, pobres y de grandes. De cultos, de adinerados. Se han aumentado sus deslealtades. Hermoso capítulo 5, ¿no? Bellísimo. Y bueno, el juicio iba a venir. El punto es que tanto el problema, digamos, que se encontró Jeremías, porque él pensaba, lo dijo, yo dije, no, acá hay un grupo de gente que no puede estar pensando lo mismo que estos.
El problema que tenía, con el que se encontró Jeremías, es que tanto una persona, yo, vos, como un pueblo, una ciudad, un pueblo, varias personas, muchas personas, o una nación, un país, así como el mundo entero, está en el corazón, en el tipo de corazón que hayan dejado que se críe en su seno. Es como el que no disciplina a su hijo. El que no disciplina al hijo está dejando que esa levadura que hay en ese corazón crezca y al final el mal domine el corazón del muchacho. ¿Por qué? Porque no hay corrección. Y como veíamos antes, al principio en Jeremías, dice que este pueblo no había recibido corrección. Cuando la gente se pone atrevida, soberbia, desafiante, como aquel pueblo, el corazón del hombre cada vez se pone más malo. El corazón es malo, pero la sal quema la levadura, la corrección dirige los pasos, los límites, frenan el corazón del hombre, que es donde están las emociones, los pensamientos, y el hombre mismo, escudriñándose así, dice, no, me estoy pasando, no, estoy demasiado altivo, estoy demasiado soberbio, estoy demasiado agresivo, se me está yendo la mano, y se frena a sí mismo, ¿no? Se frena a sí mismo porque se quiere convertir, entonces no deja que la levadura leude toda la masa. Y llegamos al punto donde se trata de corazones dispuestos, que en aquellos días Jeremías no encontró ninguno. Va de nuevo, corazones dispuestos, que en aquellos días Jeremías no encontró, porque recorrió, como dice del 1 al 4, recorrió, y al 5, perdón, y no encontró. ¿Sí? O en el caso de Jeremías, corazones rebeldes, como dice el Espíritu Santo, y desleales. Versículo 6 al final, Jeremías 5, 6. Porque sus rebeliones se han multiplicado. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma veloz. Por ejemplo, 4 por 3. 4 por 3 es sumar 3 veces 4, pero en una sola operación. No era 4 más 1, 5, aumentaba el mal, 5 más 1, 6. En aquellos días, acá dice multiplicado, no sé si lo ves, 5, 6, sus rebeliones se han multiplicado. Era en aquellos días en Israel, tengo un corazón malo de 4º grado, 4 por 3, de golpe tengo uno de 12. Era así, se multiplicaba el mal. ¿Cómo se llama esto en términos sociales? Desenfreno. Desenfreno. Estaban todos desenfrenados, sin freno, sin límite. No se querían convertir, habían puesto su corazón como piedra, no le habían dolido los azotes, no habían querido recibir corrección. Y este es el resultado. Si los azotes no te duelen, que nosotros sabemos cuando la disciplina de Dios viene a nuestras vidas, perdón. Hay mucha gente que te puede decir el juicio de Dios no existe. Pero si vos creíste en Jesucristo, te puedo garantizar que lo sentís en carne propia. Vos sabés muy bien que es Dios que te está pegando. Castiga Dios a sus hijos porque los ama. Si otro no tiene fe y no cree lo que dice la Biblia, que en realidad la Biblia te revela lo que te pasa, está escrito lo que te pasa cuando Dios te disciplina como el padre que castiga a su hijo. Y bueno, si no aceptás la corrección, como dice el versículo 3, si te azotan y no te duele, es decir, te pega de Espíritu Santo, te azota, como dice acá, por algo, y vos cuando lo vas a hacer de nuevo, sí, ¿qué me importa a mí? Yo lo hago de vuelta, y lo hago de vuelta, y lo hago de vuelta. Desafiante, y estás demostrando así que no te dolió, cuando lo contrario sería, no, ya me pegaron por esto, no quiero saber más nada, ¿no? Que se cumpla el adagio que rezan los mundanos cuando el gato que se quemó con leche, ve la vaca, llora. No, acá no había freno, no había corrección, no aceptaban la corrección, que viene de muchas maneras. La corrección viene por el Espíritu a través de la palabra y viene por los juicios de Dios. Y las personas que reincidían en el pecado
dando testimonio de que no le había dolido la disciplina del Espíritu. Por eso iban y lo hacían de vuelta, y lo hacían de vuelta, y lo hacían de vuelta. Como el perro de tu casa que vos le pegás porque hizo pis adentro de la casa y al rato va y hace de vuelta y le pegá de vuelta y hace de vuelta y le pegá de vuelta y hace de vuelta. Porque él quiere hacer ahí y el que tenés que aflojarle sos vos. Él va a terminar haciendo lo que él quiera. Lamentablemente con Dios no puede ser así. No vamos a terminar haciendo lo que nosotros querramos. Así que por más que no nos duela cuando nos azota, va a llegar un momento que el juicio de Dios nos va a poner freno final, límite, como le pasó a Jerusalén. No aceptaron la corrección del trato, endurecieron sus rostros, no quisieron. Como conclusión, con todo esto que hacían, no se querían convertir. Hay mucha gente que vive así, que ante el trato de Dios no se quiere convertir, no quiere aceptar, sobre todo los descarriados. No quieren aceptar las veces que el Espíritu los ha disciplinado para volverlos a meter en el camino. Y acá te quiero decir algo que hace mucho que lo quiero decir a la Iglesia del Río. Hay mucha gente que se deja de congregar, bueno, ahora nos dejamos de congregar todos, ¿no? Pero vos estás en tu casa frente al televisor, que después que están en la casa se ponen en víctimas y cuando lo va a visitar a alguien dicen, a mí nadie me llamó. A mí nadie me vino a ver. Estoy ofendido. No. Vos tenés que decirle, no, un momentito. Nosotros no te dejamos a vos. Vos nos dejaste a nosotros. Y nosotros entendimos que no querías que te molestemos. ¿O no? ¿Qué decís vos ahí en tu casa? Es así. Es así. Entonces que no te corran por izquierda haciéndose las víctimas, como que nadie lo fue a ver, cuando en realidad ellos no nos querían ver a nosotros, ni querían recibir corrección, ni aceptar la voz del Señor. Porque muchas veces en la Iglesia del Río se dijo la palabra es dura, pero ahora que está este juicio que tantas veces anunciamos, yo creo que cuando podamos volver a reunirnos, nadie va a decir de acá en más qué dura que es esta palabra. Porque van a saber que son advertencias reales de cosas que vienen sobre la vida de los hombres. ¿Amén? Bueno, así estaban las cosas. Israel no tenía un corazón dispuesto, sino un corazón, como dice el versículo 6, rebelde y desleal. Al final, ¿no? Se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Por atrevidos, ¿sí? De no querer aceptar la corrección del Espíritu, como te dije. Mira lo que dice Proverbios 20:30. Buscá ahí en tu casa Proverbios, me imagino que hoy tenés tiempo, ¿no? Porque es domingo, aparte de ser día de reposo, no sé si tenés a dónde ir. Así que compartimos la palabra con tranquilidad, ¿no? Con gozo. Proverbios 20:30, en este culto de domingo y para nosotros sábado a la mañana, los que estamos grabando. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren, hablando de el azote de Dios, porque la Biblia dice, los azotaste, ¿sí? Jeremías 5:3, para los que creemos en las palabras, los azotaste y ¿qué dice? ¿Qué decís en tu casa? Y no les dolió. Así que no importa si alguien dice, mirá que Dios te va a azotar. A ver, sí, te va a azotar. Está acá. Te va a azotar. Creemos en lo que dice la palabra. Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. ¿Sí? A mí me gusta decirle a las hermanas que por ahí disciplinan a sus hijos, ¿le diste remedio? ¿Le diste la pastilla? Los azotes que duelen son disciplina, ¿lo leo o no? Para el malo. Y el castigo, obviamente el castigo de Jehová, ¿qué hace? Purifica el corazón. O sea, le quita levadura, lo va achicando, lo va limpiando. Purifica el corazón. Por lo tanto, por antónimo, el que no acepta el castigo, no purifica su corazón. Y el que resiste los azotes, no recibe medicina. ¿Amén? Esto está escrito, está todo escrito.
Estos llamados de atención, amonestaciones, azotes y disciplinas que vienen continuamente a nuestra vida es por amor a nuestras almas. Y acá hay un punto fundamental de lo que venimos diciendo. Jeremías, no me quiero adelantar, ¿sí? En dos oportunidades, lo voy adelantando, no me quiero adelantar el mensaje, pero te adelanto esto. Jeremías, ¿qué buscó en la ciudad? Por mandato del Señor. Buscó a alguien que haga justicia, ¿te acordás? 5.1. Buscó a alguien que busque la verdad. Y buscaba algo muy interesante, más interesante todavía, alguien que conozca el camino del Señor, ¿sí? Y sus juicios, y el juicio de Dios. Por ejemplo, 5.4 dice, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Amén. Le dice lo mismo a los pobres que a los grandes. 5.4 dice eso al final y 5.5 dice, iré a los grandes, les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Si comparas esto con el final de 5.4, ves que la frase se repite. El camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿Lo encontraste? Seguro que sí. El camino de Jehová, el juicio de su Dios. Nosotros no tenemos un camino recto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo desde nuestra juventud. O sea, desde la adolescencia en adelante, porque un niño no se le cuenta, ¿no? La conciencia. Génesis 8:21. Génesis 8:21 dice, y percibió el Señor olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Uno le puede decir, Señor, ¿por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Porque la intención, la inclinación, la reacción por reflejo del corazón del hombre es mala desde su juventud. El hombre llamado por Dios, al encontrarse con la palabra, disponer su corazón y tener fe, al aceptar la palabra de Dios, está aceptando la corrección. Y al aceptar la corrección y empezar a caminar como Dios, no dejando su camino, el camino del hombre, para empezar a andar en el camino del Señor, para empezar a andar en sus caminos, son distintos, totalmente distintos. El camino del mundo, el camino del hombre natural, es muy distinto al camino angosto, al camino del Señor. Empieza a andar otro camino. Pero ¿qué pasa? Tiene que aprender a andar en este camino porque es un camino nuevo. Es un camino nuevo para él que tiene un corazón malo desde su juventud. No hay malos en ese camino. Y si hay malos, son malos arrepentidos. ¿Sí? Y esto me hace acordar a Roboam. Roboam era hijo de Salomón, lo sucedió en el trono. Y Dios lo cuenta a Roboam por malo. Dice la Biblia que Roboam, no lo busques, te lo leo, en 2 Crónicas 12:14, léelo después. Dice que Roboam hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo Roboam? ¿Porque tiraba piedras? ¿Porque le pegaba a las chicas, a las compañeritas? ¿Por qué hizo? ¿Porque se robó una escuadra? ¿Se robó un lápiz? No. Si había en esa época. No, dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar. Mejor búscalo. 2 Crónicas 12:14 dice que Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. O sea que cualquiera de nosotros, seamos pobres o grandes de la tierra, como encontró Jeremías, ¿no? Si no disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, con todo lo que eso significa, aceptar la palabra, congregarse, orar, ayunar, si no disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, ¿quién nos va a sacar lo malo que tenemos
en nuestro corazón malo, mejor dicho, lo malo que tenemos en el corazón? Nadie. Nadie, porque nadie tiene el poder ni los medios para purificar un corazón malo como el nuestro. Así que si vos no disponés tu corazón para buscar todos los días al Señor en espíritu, porque el Espíritu Santo está, ¿eh? Antes una persona, cuando estaba aburrida, buscaba el Espíritu Santo, ahora agarra el celular. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Ahora se entretiene, antes buscaba. Este hombre hizo lo malo, ¿sí? Porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. El profeta Jeremías, como te decía, avanzando, mejor dicho, por medio del profeta Jeremías se revela algo muy interesante, fundamental. Porque ¿cuál es el problema cuando hablamos de los juicios de Dios? Que lo tenés que poner en algún lado. El juicio de Dios en sí mismo, colgado de la nada, sin contexto, no tiene aplicación. Ahora, lo que dice Jeremías capítulo 5 es maravilloso. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo el Espíritu Santo que el camino de Dios va con el juicio de Dios. Que el camino angosto va con el juicio. ¿Entendés? Van juntos, están de la mano, están hermanados. Y ahí sí tiene sentido el juicio. Y eso es lo que vamos a ver ahora, te adelanto un poquito. Porque ¿qué me mantiene en el camino? Vos dirás, la palabra de Dios. La palabra de Dios, amén. Pero nosotros somos tan obedientes que escuchamos la palabra y vamos y la hacemos. ¿Sí? Mirá, yo hace muchos años, del 89 que estoy atrás de un púlpito, no he visto mucho esto. Pero, ¿qué pasa si la palabra viene acompañada de disciplina? O si la palabra viene acompañada de poder. Porque la palabra en sí tiene poder, es viva. Entonces, ¿el camino de Dios es una cosa y sus juicios son otra? ¿O los juicios están al servicio del camino, al servicio del caminante? Y nadie encontraría el camino angosto si no fuera por los juicios de Dios. Ni nadie sería mantenido en el camino si no fuera por los juicios de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos abandonado el camino para seguir el nuestro. ¿Y qué nos volvió al camino? La disciplina del Espíritu. O sea, ¿pero la disciplina qué es? Es el mandato del tribunal, que tiene distintas facetas, distintas aplicaciones, ¿no? Pero es eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy disciplinado por mi conducta al seguir mi camino? Si yo ya me acostumbré a la disciplina y conozco la disciplina del Espíritu y quiero agradar a Dios, ¿qué hace el juicio? En este caso, la palabra juicio es una macro, ¿no? ¿Qué hace esa sentencia aplicada a mi vida como disciplina? ¿Qué hace? Me vuelve al camino. Entonces, cuando vos ves los juicios de Dios con el camino de Dios, le encontrás a los juicios todo el sentido. Absolutamente todo el sentido. Todo el sentido, como vamos a ver de acá en más. Te vuelvo a repetir, ¿por qué hablamos de esto? Porque el profeta Jeremías, cuando habla de los pobres y de los grandes, ¿sí? Está hablando de esto, del camino de Dios y del juicio de Dios como cosas juntas. A ver, ¿separadas? No, juntas. Versículo 4, Jeremías 5:4. Ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. ¿Quedó ahí el profeta? No, el Espíritu le puso el juicio de su Dios. No conocen el camino ni el juicio. Obvio. ¿Por qué le estaba azotando Dios a Jerusalén? Para que vuelva al camino, para que dejen su senda, para que dejen sus pasos, para que dejen su elección y vuelvan al camino angosto. Para que empiecen a andar por la senda de justicia, que es cuando uno pone por obra el juicio que tiene justicia.
Esto es lo que estamos viviendo hoy. Este juicio que hay sobre la humanidad por el COVID-19, que es una abreviatura de un anacrónico inglés, que es coronavirus, está hablando de la enfermedad del coronavirus 19. Para nosotros coronavirus. COVID-19, todo esto, más de 1.000 millones de personas encerradas en su casa. Puede que sea un azote, ¿no? Y el azote económico, como veíamos el miércoles, va a ser peor que el azote de salud. Porque en realidad COVID-19 tiene baja tasa de mortalidad. Pero el miedo y la pobreza, como dijo el Señor Jesús, que viene después, o no está escrito, que viene después de la peste, van a ser un azote más grande que el coronavirus. Van a ser más grandes. Pero bueno, Dios nos libre del mal. Entonces, este camino, y ahora vamos a ver esto que te acabo de decir. En cuanto, bueno, y a los grandes, como te comentaba, versículo 5, le dice lo mismo. Iré a los grandes y les hablaré, dialogaré con ellos, compartiremos, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Van juntos, van de la mano. No tiene sentido el juicio si no hubiera un camino. No tiene sentido el juicio, el azote, si no había que volver la persona al camino. Es más, vos cuando disciplinás a tu hijo es para encaminarlo. Por camino bueno, no por camino no bueno. Este camino, el camino del Señor, es un camino de justicia. Como dice 2 de Pedro 2:21, anótalo, o te lo leo mejor, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Y ahí te encontrás con una gran razón de por qué el juicio va con el camino. Lo que te dije, es un camino de justicia. Obvio, Dios no puede tener un camino de injusticia. ¿O sí? ¿Vos te lo imaginás a Dios que su camino sea de injusticia? No. Entonces, ¿qué me da justicia a mí? Poner por obra los juicios de Dios o aceptar la disciplina. Como te decía, el mundo está siendo azotado. ¿Volverá al camino? ¿Volverá el temor? ¿Dejarán de ser atrevidos? ¿Bajarán un cambio, como se dice ahí afuera? ¿Empezarán a mirar al cielo? ¿Reflexionarán? ¿Tomarán la palabra de Dios en serio? Ayer una hermana me decía, realmente a partir de ahora cada vez que se diga algo del púlpito es así como se dice. ¡Aleluya! Porque siempre fue así. Por lo menos en esta iglesia donde no te vendimos humo ni te mentimos, ni te prometimos prosperidad, sino que te predicamos la palabra y te dijimos, se viene el juicio, y el juicio llegó, como nadie lo esperaba. ¿Cómo es este camino? 2 de Pedro 2:21, el camino de la justicia. El camino de la justicia. ¿Sí? De nuevo, el camino del Señor y sus justos juicios van de la mano. ¿Sí? Va de nuevo. Porque cuando vos corregís a alguien es para volverlo a encaminar por donde debía haber andado. ¿La corrección hace eso o no? No, vos estás equivocado. Es como decir, agarraste para otro lado, doblaste antes. No, vení, es por acá. Con consejo, con palabras, en fin. Lo hacemos todos los días. Pero acá está escrito. El Espíritu Santo, como te dije, nos repite esto 2 veces por boca del profeta. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que dice que conoce el camino del Señor. ¿Qué más es el camino del Señor? Mira, el camino del Señor es santo, es recto. ¿Y vos te imaginás el camino de Dios torcido? No, ¿no? ¿Inmundo? No, es santo, es recto, y dice la Biblia que es bueno. Bueno. O sea que si yo soy malo, para poder andar en el camino, porque si yo soy malo, ando en otro camino, ¿no? En el camino ancho. Ahí ando como quiero. En el camino angosto me ciñe la justicia. Y ahí, en el camino angosto, con Dios, si bien yo nunca voy a ser bueno, porque el único bueno es Dios, me tengo que portar mejor.
menos malo, cada vez menos malo si quiero andar en ese camino. Amén. ¿Venís hasta acá? Yo sé que venís. Amén. Entonces, como decíamos, toda persona, hay mucha gente que dice que conoce el camino de Dios. Y volvemos a lo que le dijo Jehová a Jeremías. Guarda que ahí afuera, cuando vos salgas a la ciudad, cuando busques en las plazas, cuando vayas al mercado, cuando busques, a ver, alguien que me diga que me ama o busque la verdad, te vas a encontrar con que juran falsamente. Porque hay mucha gente que dice conocer el camino de Dios, pero ignora sus juicios. Y no quiere saber nada de los juicios de Dios. Porque hoy estamos hablando, como dice el título de la predicación, sobre los juicios de Dios, acerca de los juicios. Y esto es fundamental. El juicio es porque hay que encaminar a la gente. Porque hay un solo camino a la vida eterna, y es el camino del Señor, seguir sus pisadas. ¿Sí? Como te dije, un camino de justicia, un camino de santidad, un camino recto. Cosa que los hombres que tenemos el corazón inclinado al mal, no transitamos cuando tomamos nuestra decisión. Mucha gente dice conocer el camino del Señor, pero ignoran sus juicios, ¿sí? No aceptan la corrección, endurecen sus rostros, no se quieren convertir. Bueno, estos están fuera del camino. Están fuera. Están fuera del camino. Porque el que no acepta la corrección no tiene futuro. Yo te lo vengo diciendo hace mucho. El que no acepta la corrección del Espíritu por la palabra, no tiene futuro. Porque si no lo corrige la palabra, ¿quién lo va a corregir? La suegra, la cuñada, el vecino. ¿Quién te va a corregir? Tu hermano. Si no aceptás la autoridad del soberano. Amén. Por eso te digo, hay mucha gente que dice conocer el camino de Dios, pero ignora sus juicios. No lo conoce. Lo más llamativo acá, y por lo menos a que a mí me llamaba la atención, o el Espíritu me hacía ver, es que el profeta descontaba que tanto los pobres como los grandes conocían el camino de Dios. O sea, él salió con la idea de que los pobres sabían que esto era un juicio sobre Jerusalén por un problema de caminar, del camino que Jerusalén llevaba. No. Entonces fue a los grandes y dijo, no, los grandes tienen que darse cuenta de que nos están azotando, hay un juicio sobre la ciudad. Jerusalén terminó en cautiverio después, Vino Nabucodonosor y los aplanó. Desapareció Jerusalén. ¿Cómo no van a saber los grandes que este es un juicio de Dios para volvernos al camino? Tampoco lo sabían. ¿Sí? Ignoraban, desconocían sus juicios. Y como te digo, lamentablemente, pobres y grandes desconocían lo más importante, algo que vos estás escuchando capaz hoy por primera vez, y la gloria sea para Dios si es así. Los juicios de Dios son para encaminarte por el camino en que debes andar si querés al final del camino encontrarte a Jesucristo para verlo cara a cara. Si alguien dice conocer los caminos del Señor y no acepta sus juicios, como te dije, delira, no sabe nada acerca de cuestiones necias e insensatas, o nunca oyó nada acerca del camino, jura falsamente, ni vio nada, ni conoce nada. Es más, anduvo siempre como él quiso y por el donde él quiso, fuera del santo y angosto camino del Señor, que solo por medio de recibir la corrección de sus justos juicios podemos encontrar, reconocer primero, encontrarlo después y mantenernos en él. Porque si fuera por nosotros, la obediencia, digamos, no es uno de nuestros atributos, ¿no? Si no fuera por la disciplina del Espíritu, ¿vos te crees que nosotros estaríamos en el camino? Y así todo. Estamos como de banquina a banquina. No tenemos tanta entrega, tanta disciplina como para mantenernos solos en el camino. ¿Sí? La Biblia dice en Génesis 6:12,
Algo parecido a lo que está pasando ahora, porque ahora está pasando algo muy similar a los días de Noé. Por eso tenemos que lamentar este terrible azote, que muchos no van a decir que es un azote, no van a decir que es un azote, porque les parece demasiado fuerte. Pero para los que predicamos la palabra de Dios, no es fuerte, es sanador. Porque estamos hablando hace un rato ya solamente de lo que está escrito. No separes el juicio de Dios del camino de Dios, porque si no el juicio no tiene sentido. Y el camino no tiene protector, no tiene guarda, no tiene quien te encamine. ¿Qué te encamina por el camino del Señor? La justicia de Dios. La justicia que al juzgarte y encontrarte culpable te disciplina. O te juzga, escuchás la palabra por fe, la pones por obra y no te disciplina. Porque la obediencia, o sea, el que guarda la ley, ¿quién lo juzga? La ley está hecha para la desobediencia, no para la obediencia por fe. Nosotros, lamentablemente, de nuevo, con mucha tristeza, tenemos que decir que veníamos como en los tiempos de Noé, donde la tierra estaba corrompida y toda carne había corrompido su camino. Mucho desenfreno, mucho pecado, donde muchos de nosotros decíamos esto no tiene futuro. Esperemos que ahora este juicio nos vuelva al camino. Este juicio nos encamine por el camino en que debemos andar. Porque el camino y el juicio van juntos. Esperemos que este azote, esta reclusión, este arresto domiciliario que estamos viviendo y esta angustia, nos haga tomar las cosas de Dios en serio, porque esto no es una caricia, ¿o sí? No es un beso, es un azote. Un azote que está involucrando a más de 1.000 millones de personas, si no más. Con mucha angustia, con mucha tristeza. En días de Noé, Génesis 6:12 dice que miró Dios la tierra de aquí, que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino, toda carne había corrompido su, casualidad de que esté la palabra camino ahí, su camino sobre la tierra. En segunda de Pedro dice que lo que veníamos viendo de masas como nunca antes, distorsión de todo, todo distorsionado. Un montón de gente que igual le va a seguir cambiando el sentido de las cosas y el valor a las palabras. ¿Vos te crees que todo el mundo va a corregirse con este azote? ¿Que muchos no van a endurecer su rostro y están esperando que esto pase para volver a lo mismo? Sí, va a pasar así. Muchos no se van a querer convertir, pero el anuncio está dado. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, dice el Espíritu en Isaías. Es decir, hay a los que cambian el sentido de las cosas. Y dice el Espíritu por boca de Pedro, se recrean en sus errores, como que sus errores son un recreo. Lo que para nosotros tiene que ser un dolor de cabeza, pues decir, no, me equivoqué, esto está mal, esto no tiene buen fruto, esto desagrada a Dios, esto lastima a mi prójimo, me vuelvo al camino. Porque la justicia de Dios me hizo chocar con mi decisión y acepto la corrección y vuelvo a la senda de justicia, voy a vivir según la palabra. No, se recrean en sus errores. No te digo que estamos igual de los días de Noé, porque hay mucha gente que no ha corrompido su camino. Pero lamentablemente la mayoría manda. Y por lo que veníamos viendo, tristemente este azote se veía venir. Inclusive hay mundanos que lo están diciendo. Hay gente del mundo que está diciendo, y de alguna forma nos tenían que parar. Ahí están los ídolos deportistas ahora llorando porque le quieren bajar el sueldo. A mí nadie me toca el sueldo. Mirá vos, al final era por plata, mi amor. Era por plata. Y era por plata nada más. En 2 de Pedro 2:12
Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Y sabés qué entra acá? Y acá me voy a meter en problemas, gracias a Dios. Entran todos los panelistas de televisión, opinólogos de todo, que viven hablando mal de cosas que no entienden. Y entran las redes sociales, donde cualquiera opina de cualquier cosa y todo el mundo te sacude. Hablando mal de cosas que no entienden. Y te escrachan. Y dicen, se viralizó. Se hizo un virus, se viralizó la frase de fulano que le cortó la cabeza a Mengano. Bueno, ahora estamos viralizados todos, ¿no? Hablando mal de cosas que no entiende. Una persona agarra Twitter o agarra Facebook y opina. No, porque vos sos un infeliz, este es mentiroso. Y se viraliza y todo el mundo dice, no, este es mentiroso porque uno lo dijo. ¿Y eso es justo? ¿Es justo que alguien anónimamente tome la internet en su casa y te calumnie? ¿O opine de vos sin saber ni conocer de qué se trata lo que estás diciendo o haciendo? Hablando mal de cosas que no entienden. Pensalo. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón, porque esto es un galardón, ¿o no? Es un premio de su injusticia. Ya que tienen, fíjate bien lo que dice el Espíritu acá, vos que estás en tu casa, padre de familia, que tenés que llevar esa arca, no es una arca a tu casa, pero como si fuera un arca, con esos integrantes, tu familia, al cielo. ¿Sí? Esa barca a la gloria. Ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. La vida desenfrenada. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, porque pueden comer el maná con nosotros, se recrean en sus errores. Como que para tener un recreo, practican su pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Acá está hablando de los líderes, ¿no? Políticos, religiosos, de todo tipo. Tienen, a ver si lo viste antes del COVID-19, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa es su herencia. 15. ¿Dónde hicieron todo esto? Fuera del camino recto. ¿Lo lees? Fuera del camino recto. Han dejado el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? El camino del Señor. Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Queda como un ícono, Balaam, de los que aman el premio de la maldad. Que puede ser desde un ladrón hasta un adúltero. Aman el premio de la maldad. Han dejado... Y de paso Dios te define cómo es su camino. ¿Cómo es su camino? Recto. Han dejado el camino recto. Entonces cuando yo dejo el camino recto por mi pecado, ¿qué hace Dios? Me habla. No oigo. Me amonesta. No oigo. Me hace un juicio. Porque yo estoy desobedeciendo la ley. Y me aplica una disciplina como sentencia de ese juicio. Lo que decimos juicio, ¿no? Se supone que esa disciplina me va a bastar a mí para volver al camino. Se supone. A no ser que necesite más sentencia o que por más que me peguen, no voy a obedecer
la voz del Espíritu. No voy a volver al camino recto que no es el mío, sino es el que Dios me propone, el camino angosto. Por eso dice Jeremías que el juicio sobre el pecado de Jerusalén iba a quedar en manos del león, del lobo y del leopardo, que son figuras de espíritus que iban a venir sobre aquella nación, porque yo le doy lugar al diablo fuera del camino del Señor. Y cuando no acepto la disciplina del juicio para volver al camino, es decir, eso pasa en tu casa, sea tu mujer que te corrige a vos, o vos corrigiendo a tu mujer, o vos corrigiendo un error económico, financiero. Yo hace mucho tiempo que le vengo diciendo a los miembros de la Iglesia del Río, cuiden el dinero, cuiden el dinero. Y resulta que el que no cuidó el dinero y en estos días que no se puede salir a trabajar, yo te lo dije, hay que ser previsor, no hay que ser avaro, pero hay que ser previsor. ¿O no? Cuiden el dinero. Líbralos de gastar mal, Señor. Bueno, ¿viste? No hay nada que Dios no nos haya dicho, ¿o no? Nada que no nos haya dicho. Y le damos lugar, saliendo del camino, al león de la selva, que nos va a venir a matar, al lobo que nos va a venir a destruir, al que nos va a arrebatar y al que nos va a acechar. Al leopardo, que es más rápido que nosotros. Porque el diablo es más rápido que nosotros, ¿o no? Y fuera del camino no hay ninguna garantía. Volviendo a Jeremías, el camino del Señor y los juicios de Dios van juntos. ¿Cómo van? Juntos. El juicio tiene sentido cuando pones el camino. El juicio te mete en el camino, el juicio te enseña el camino, el juicio te mantiene en el camino. Es decir, la disciplina que sale de la sentencia del juicio. Como te decía, el camino del Señor, Salmo 25:8, es bueno y recto. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Qué hace Dios? En su bondad y en su rectitud, a través de los medios de gracia, del Espíritu Santo, de la iglesia, de los predicadores, que sos vos, soy yo, cualquiera que anuncie la palabra en tu casa, un vecino, en el supermercado, donde quiera que estés. Enseñará, y esta es la función de la iglesia, de por vida. Es maravilloso esto, ¿o no? Me gustaría tenerte acá sentado dándole la gloria a Dios, iglesia. Enseñará por el Espíritu, obviamente, a los pecadores el camino del Señor. Salmo 77:13, un camino santo. Obvio, si Dios es santo, ¿el camino cómo tiene que ser? Santo. Salmo 77:13, oh Dios, ¿qué dice la Biblia? Santo es tu camino. Una cosa es que sea santo y otra cosa es el caminar. En Isaías 35:8 habla de un camino de santidad, o sea, andarlo, caminarlo en santidad. Santidad que obviamente nunca vamos a encontrar plenamente porque somos pecadores, pero nuestro sustituto Jesucristo pone la diferencia del precio y nosotros, de lo que falta de la paga, y nosotros nos cuidamos, y la palabra es temor de Dios, y con eso guardamos la santidad, nos apartamos del mundo de la carne, del diablo, del mal, y andamos por este camino. Y si nos ponemos impíos, viene el juicio de Dios, ¿para qué? Para que nos duela, para azotarnos, para amargarnos la vida, no, para devolverte de la impiedad a la santidad y para volverte a meter en el camino, porque Dios no te llamó para que te pierdas. Jerusalén no se quiso convertir. En Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado, léelo ahí en tu casa, camino de santidad. Camino de santidad. ¿Pasará inmundo por él? No pasará inmundo por él. ¿Qué significa esto?
¿Yo soy inmundo? ¿Puedo andar por el camino de santidad? Sí, a través de la fe, del arrepentimiento, de volverme, del temor de Dios, de aceptar la corrección. ¿Sí? Y Él mismo estará con ellos. ¿Dónde está el Señor? En el camino. El que anduviere en este camino, fíjate que no es una cuestión de clases sociales ni de capacidad. Podés ser totalmente torpe o no darte cuenta de nada, o ignorante, o lento, y en la escuela estuviste 10 años en primer grado, pero acá, si tenés fe, por torpe que seas, no te vas a extraviar, porque tenés al Espíritu Santo, que te mantiene en el camino. Pero el Espíritu es santo. Entonces también viene el juicio para acercarte al Espíritu, que te devuelve al camino. En Proverbios 6:23 dice la Escritura que este es un camino de vida, no de muerte y soledad. ¿Sí? 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, porque Dios nos reprende mientras nos instruye. ¿Sí? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, en este caso, donde estamos en una época donde los adulterios y las separaciones, venía festival, ¿no? Festival de desorden. Y acá tiene que ver la predicación de la palabra. La predicación es una exhortación o una reprensión que a la vez nos instruye, ¿para qué? Para volvernos al camino. Por eso nos sentamos en las sillas del juicio. Si nosotros aceptamos la justicia de la palabra, nos vamos acá diciendo, no, yo corrijo esto, volviste a encaminarte. ¿Por qué? Por lo que escuchaste en la locura de la predicación. En 2 de Pedro 2:15 dice la Escritura que el camino del Señor es un camino recto, como te dije antes, obvio. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Antes se decía descarriado. Esta es una oveja descarriada. ¿Qué significa una oveja? Algunos dicen descarrilada, no, descarriada, porque no andaba en tren la oveja. Alguien que dejó la senda, dejó el camino, agarró por donde él quiso. ¿Sí? Llama la atención eso, ¿o no? Vos vas en la ruta y hay un auto que viene por la banquina. Ese no es el camino. ¿Amén? Llama la atención el que no sigue el camino. El que no sigue la senda. ¿Amén? ¿Qué hace Dios? Nos encamina. ¿Qué significa esto? Nos vuelve a poner en el camino, nos trae al camino, insiste, nos corrige, como te decía, Isaías 48:17. Ese es nuestro trabajo como iglesia, a través de la predicación de la palabra, encaminar la gente, encaminar las familias, encaminar las almas en la voluntad de Dios, en el camino angosto, en la ley del Señor, en la palabra del Señor, en los mandamientos, en los decretos, en los estatutos, en las leyes, tomar los corazones rebeldes, los corazones desviados, y nos pasa a todos cuando oímos la predicación te encamina. Amén. Por eso dice Isaías 48:17, así ha dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente, porque la predicación es una enseñanza que te encamina por el camino que debes seguir. Y si no aceptas la enseñanza, entonces está otra herramienta muy poderosa de Dios, como dice Isaías capítulo 5, para encaminarte, que es el juicio de Dios, la disciplina del Espíritu. Amén. El trabajo de la iglesia, el trabajo de los predicadores, de los llamados, el trabajo de la iglesia, la creación más grande de Dios entre los hijos de los hombres. En 1 Samuel 12:23, por boca de Samuel se da esto, se da una definición del trabajo de la iglesia. Dice, siempre hablando de volvernos al camino, 1 Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, haciendo algo que la iglesia hace continuamente, cesando de rogar por vosotros, dejando
de orar por ustedes. Antes dice, os instruiré en el camino bueno y recto. Ese era el trabajo de Samuel y ese es el trabajo nuestro. Amén. Ahora bien, en cuanto a nosotros respecta, ¿conocemos realmente el camino del Señor? Que está íntimamente ligado al juicio de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Sabemos de qué se trata todo esto? O ni siquiera entendemos a qué se refiere el Señor cuando habla de sus juicios. Bueno, hoy vas a entender. Hoy si oíste, vas a entender que cuando Él habla de sus juicios, se está refiriendo al camino. Que no es juicio por juicio, pegar por pegar, o pegar por malo, como dicen en el mundo, o azotar por azotar. Es para restituir al caminante a su lugar. O no sabemos nada sobre los juicios de nuestro Dios hasta ahora y lo veíamos naturalmente, ni lo entendíamos. Entonces, si querés entender los juicios de Dios, unilo y nunca más los separes del camino angosto, del camino del Señor. ¿Sí? Jamás los separes. Jamás los separes porque el juicio, sin, como dice Isaías, Jeremías, capítulo 5, estar unido al camino del Señor, y te lo estoy repitiendo y repitiendo y soy consciente de eso, no tiene ningún sentido porque sería solamente por palo por palo. Palo por palo. ¿Qué sentido tiene azotar si no es para corregir, para volver a donde la persona tiene que estar? Por último, te voy a decir algo que te puede pasar en estos días por el azote que nos están dando, que es para volvernos al camino. ¿A cuál? Al angosto. El mundo va a recibir apercibimiento, porque en el mundo muchos se van a convertir. Muchos van a volver a la fe, porque acá hay un amparo. Y gracias a Dios como Iglesia del Río a nosotros esto nos encontró. No te digo en justicia porque no hay hombre que no peque, pero como iglesia no nos encontró haciendo empanadas, no nos encontró haciendo pactos por plata, no nos encontró codiciosos, no nos encontró engañando a la gente, no nos encontró entreteniéndola. Porque los nuestros están tranquilos porque se les enseñó la palabra. Y la palabra que ellos oyeron les trajo fe y esa fe les trae armas para defenderse hoy del azote que ha venido sobre el mundo entero. Amonestación de parte del Espíritu. No te sorprendas de los juicios de Dios. Viste que los juicios de Dios son sorpresivos. ¿Quién iba a decir hace 15 días que hoy vamos a estar como estamos? Pero es porque llegan a una medida. Ni los tomes como injustos o demasiado duros, porque todos sus juicios son verdad, todos sus juicios son justos. El juicio que estamos recibiendo, te lo digo en el nombre de Jesús, y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La medida del juicio que estamos recibiendo, que para mí es con bastante misericordia hasta ahora para nosotros, es proporcional a lo lejos que nos habíamos ido como mundo del camino. Es proporcional a nuestro descarriamiento, es proporcional a nuestro abandonar del camino angosto, del temor de Dios, de la fe en la palabra, del respeto por esta palabra eterna, que cuando te la pones a ver, como pasa hoy con Jeremías 5, y estamos, seguro que hay mucho más acá, te gozás, te matás, porque esto es maravilloso. Porque te vas a apagar la grabación ahora en tu casa, vas a empezar a hablar con tu familia y a la tarde del domingo vas a abrir Jeremías 5 y vas a seguir ahí. Lo mismo que oíste a la mañana va a seguir escrito, porque la Iglesia del Río, por misericordia, hace lo que tiene que hacer. Instruye a las almas en la justicia de la verdad
que está en Jesús, o sea, el verbo de Dios, esta palabra. No digas que son demasiado duros los juicios o injustos, porque como está escrito en el Salmo 19, versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y hay una canción de esto, no sé cómo estoy de la voz yo para cantar, pero hay una canción hecha en este Salmo, Salmo 19, así que va de nuevo. No digas que es demasiado duro o injusto el juicio de Dios, porque es proporcional a la distancia que has tomado por voluntad propia del camino que debías seguir. Es proporcional a lo que te has alejado, lo que me he alejado del camino. Este pasaje de Salmo 19 tiene un corito, donde el versículo 10 es el coro. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Seguime en tu casa. Que hace sabio al sencillo. El 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. El 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. El 9 de nuevo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. La gloria sea para Dios. No digas nunca que los juicios del Señor son injustos. Hablando de los juicios de Dios, de los que piensan que los juicios de Dios son injustos, ya terminando, nos acordamos de los juicios de Jehová contra Israel. Va de nuevo, ¿no? Antes de cantar este corito. No canto bien, pero es para que no te olvides que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y es así. Y estamos en medio de un juicio, no como sociedad cipoleña o rionegrina, como sociedad mundial. Está desierta la ciudad. No sabemos cuánto va a durar la cuarentena, la llamada cuarentena, que no es de 40 días, o sí, capaz que sí, no sabemos. Pero cada uno está meditando y encerrado en su casa, un azote, impedido de salir, un azote. Como en los días de la Pascua en Egipto, el que salía de la casa iba a morir, ¿no? Parecido, porque ahí moría el primogénito nada más. Por eso te digo, no tomes los juicios de Dios por injustos o duros, porque tomando ese ejemplo de la muerte de los primogénitos, la verdad que cuando uno mira lo que Dios le dice a Israel, al pueblo, de que iba a morir todo primogénito en Egipto, es fuerte, es duro. Y uno se queda con eso, pero se le fue la mano a Dios. En Éxodo 11:4 dice la Escritura, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así,
a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Te acordás que Jeremías pensaba que era una cuestión de clases? Y no era una cuestión de clases. Los juicios de Dios no respetan clases sociales, no respetan ingresos, no respetan nombres. Son desde el hijo de Faraón hasta la que está atrás del molino. Son sin acepción de personas, justos. Aquel juicio fue, y me daban hoy muy temprano en la mañana, me daban esta palabra, masivo. ¿Cómo fue? Masivo. O sea que involucró a la masa societaria de aquel país, a todos los egipcios y todos los que vivían en esa tierra en ese tiempo. Y hoy nosotros con el COVID-19, con el coronavirus, estamos viviendo un juicio masivo, en las mismas condiciones. Esta masividad hace que lo veamos extremadamente duro, ¿sí? Pero haciendo un paralelo con el juicio de Israel los días de hoy, te diría que algo está pasando desapercibido delante de nuestros ojos, ya para ir terminando. Si nosotros miramos la magnitud del juicio de Egipto, Dios iba a matar a todos los primogénitos. En cada hogar iba a haber un muerto. La verdad que era muy fuerte, muy duro el juicio. Pero si nosotros prestamos atención, antes de que salga el ángel destruidor, el ángel de la muerte por la tierra de Egipto, Dios mata el cordero. Mata el cordero primero, ejecuta su juicio expiatorio en el sustituto primero, y después sale el ángel de la muerte por la tierra de Egipto. Aquellas personas que mataron el cordero, como dijo Moisés, que sacrificaron la Pascua y que no salieron de las puertas de sus casas, como está pasando ahora, no es igual. Y que habían pintado la sangre del sacrificio del cordero en el dintel, en el marco de la puerta, en la parte de arriba, el dintel, y a los costados del marco de la puerta de entrada de la casa. Cuando venía el ángel de la muerte a su casa, Pesac pasaba por alto esa casa. Y hoy es igual. A nosotros nos puede parecer duro este juicio y cualquier juicio que venga sobre nuestras vidas. Pero antes de que nosotros seamos juzgados por nuestro pecado, al que no conoció pecado, por nosotros, Jesucristo lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando vos ves que primero Dios sacrificó a su Hijo como expiación sustitutoria para nuestra redención, entonces ahí te das cuenta que ningún juicio de Dios es injusto o demasiado duro. Dios bendiga a la Iglesia del Río.